La más cargada de las preguntas que se pueden hacer en este espacio, ¿verdad? Porque latinos, ya sabes, como dijiste, la inmigración es lo más importante para ellos. Creo que es un tipo de ilusión autofabricada interesante con la que a la izquierda le encanta jugar. En parte porque imaginemos que soy puertorriqueño. Ya soy un ciudadano. Puedo prometerte que ese no es el tema número 1 de mi lista de reproducción. Bien. No estoy aquí sentado diciendo que todo esto es tan importante. Pero también tienes, ya sabes, un montón de cubanos y venezolanos y gente ya han tenido TPS. Todos tienen su tarjeta verde. No les preocupa tanto el sistema de inmigración. Y cuando miras a las familias mexicano-americanas a lo largo de la frontera, ya sabes, más del 50% de los agentes de la patrulla fronteriza son latinos. En algunos estados llega al 60%. Estas familias llevan 3, 4 o 5 generaciones. Algunas de estas familias en estados como Colorado, en estados como Nuevo México, en estados como Texas y Arizona llevan ahí literalmente desde la época en que España tenía todo ese territorio. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es potencial americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank. Bien, gracias por estar con nosotros en otro episodio de American Potential. Tantos episodios geniales que hemos tenido. Gracias por acompañarnos y por hacer que este podcast siga creciendo. Véanos en YouTube y, por supuesto, escuche siempre en cualquiera que sea su plataforma de podcasts favorita. Ya sabes, con la transición del invierno a la primavera en algunas partes del país, se avecina otro cambio. En el horizonte, que es la próxima temporada electoral de 2024. Con las primarias en marcha para las elecciones generales de noviembre, hay un grupo demográfico que está haciendo un cambio en los partidos políticos. Tradicionalmente, los latinos se han inclinado hacia el Partido Demócrata. Sin embargo, recientemente este grupo está empezando a alinearse con los republicanos. ¿Fiesta? Ahora, ¿es este cambio el resultado de la evolución de las prioridades políticas de la comunidad latina? ¿O están haciendo algo los partidos políticos para que esto cambie? Ahora, notablemente, las comunidades latinas no solo se están expandiendo en estados como Texas y Arizona, pero también en lugares inesperados como Wisconsin. Así que a medida que estas comunidades se comprometen más políticamente, algunos latinos se están animando a presentarse a las elecciones, creando hitos históricos en el proceso. Por ejemplo, la congresista Mónica de la Cruz acaba de hacer historia al dar la vuelta a la Constitución de Texas. 15º escaño en el Congreso ocupado por un demócrata desde hace 119 años. ¿Qué factores impulsan estos cambios? Quiero dar la bienvenida a Helder Tosta, que es el enlace de asuntos gubernamentales de Libre, para hablar de este tema. Brillante. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por recibirnos. Vale. En primer lugar, dice aquí, Mónica me envió esto. Tengo que escuchar esta historia. Dice que fuiste secuestrado en Tailandia. Ahora... Vamos. Nunca he adivinado que empecé con esa. ¡Háblame de eso! Oh, sí, estaba en una especie de experiencia de aprendizaje en Tailandia. Había ido a Bangkok a ver a mi amiga por su cumpleaños. Uno de mis compañeros de la universidad. Y me invitaron a una de esas pequeñas motos que te llevan a enseñar por la ciudad. Y pensé que me había comunicado lo suficientemente bien como para intentar llegar a donde quería. Y lo que terminó sucediendo es que me subí a esta cosa. Empieza a ir por mal camino muy rápidamente. Y entonces me encuentro, por desgracia, en un tugurio de la ciudad yo solo. Donde entonces miro hacia abajo a esta especie de largo vacío. Camino reposo. Y al final veo un grupo muy grande de hombres y empiezo a ser empujado por el conductor hacia este grupo de hombres. Daba bastante miedo, pero me di cuenta de que, ya sabes, a estas alturas estaba bastante en peligro. Tuve que salir de allí muy rápido. Y así empujé al conductor y empecé a reservarlo. No soy necesariamente el más rápido, pero tengo bastante bueno. Ya sabes, conciencia. Y así pude empezar. Serpenteando, y todos estos tipos empezaron a venir detrás de mí para tratar de agarrarme y me estaban tirando cosas de ese tipo. Y la suerte quiso que, después de tal vez correr alrededor de 1 milla o así, me encontré con un taxista solitario en una pausa para fumar y corrí a su coche. Dio un portazo, le dijo que teníamos que reservar y rápidamente se pone en cómo este grupo de hombres se suben al coche en el taxi que están golpeando contra la ventana y luego lo hoofs y nos saca de allí usted. Basta con decir que le di la mayor propina que he dado a nadie en mi vida. Era solo una especie de, quiero decir, en mi cabeza, yo estaba rezando para salir de allí lo más rápido posible.
Así que el beneficio, lo diré. La fase de reconstrucción de todo esto fue, ese día fui a cenar algo muy agradable para desconectar y relajarme un poco. Pero sí, daba bastante miedo. Creo que en gran parte es como en cualquiera, ya sabes, en tu vida, tienes que buscar las banderas rojas. Y si algo no va bien, tienes que reservarlo. Así que sin duda es una experiencia de aprendizaje. No sé si volveré pronto a Tailandia. Lo admito. Hombre, que parece sacado de una película de Indiana Jones. Sí. Quiero decir, mirando hacia atrás, es como si estuvieras tratando de escapar. Ya sabes, en una película de Indiana Jones. Eso parece. Hombre, probablemente bastante aterrador, ¿verdad? Sí, no, definitivamente fue un poco... Quiero decir, me alegro de que era el medio del día y me di cuenta de que íbamos en la dirección equivocada con bastante rapidez. Así que me estaba preparando mentalmente, pero sí, no estoy seguro de que podría haber sacado, ya sabes, de 5 a 10 tipos. Así que sí, bueno, deberías haber usado tu látigo como lo haría Indiana Jones, así es. No vine preparado. Sí, como que no vine preparado con el equipo adecuado. Ese es el mayor atractivo aquí, hombre. Bueno, me alegro de que lo hizo a través de eso, porque que probablemente no habría sido una buena situación si no hubiera acabado como acabó. Así que, y esperemos que ese tipo, quiero decir, si fuera un taxi, no Uber, tendrías que haberle dado al menos 5 estrellas y, ya sabes, de todos modos. Ya. Estaba tan confundido por todo el asunto y no lo hizo. Yo seguía intentando darle la propina y él no procesaba. ¿Lo estaba intentando? No. Solo me debo esto. Estoy como, no, te debo mucho más de lo que intento darte ahora mismo. Pero esto es todo lo que tengo encima y él estaba muy agradecido y yo estaba agradecida por él. ¿Así es? Sí. En la vida, las personas adecuadas se ponen en tu camino. Y eso siempre forma parte de la conversación. Así que... Sí, eso es genial. Qué gran historia. Háblenos un poco de su familia, tu educación. Cuéntenos cómo ha llegado hasta donde está hoy. ¿Sí? No. Resumiendo, quiero decir, nací en el Valle Central de California, nacido y criado mucho en la ciudad de Tulare, California, que es una zona rural. Tenemos una proporción de 3-1 por persona. En mi condado, y crecí en una granja lechera a la que habían emigrado mis padres. Así que mi padre es de Portugal. Mi madre es de Guadalajara, México. Ambos habían emigrado. Crecí en un hogar trilingüe, que es muy interesante donde, ya sabes, tienes los 2 idiomas funcionando las 24 horas del día. Y crecí bastante normal para mi zona, que implicaba, ya sabes, ordeñar vacas por la mañana, dando a los terneros, ya sabes, algunos, algo allí antes de subir al autobús escolar. Y al final del día, cuando volvía a casa del colegio, yo ayudar en la granja con las tareas que quedaban y, ya sabes, creció, ya sabes, en ese entorno, ya sabes, muy cerca del Parque Nacional Sequoia, muy justo en un mundo agrícola. Y ahí fue donde, ya sabes, teníamos un montón, tenemos una comunidad inmigrante muy grande en el Valle Central. La comunidad portuguesa y la mexicana organizaron muchos eventos, y crecí rodeado de mucha cultura. Pero, ya sabes, en un estado bastante complicado. Y así, California obviamente era un lugar que fue más difícil para nosotros crecer de alguna manera, sobre todo en lo que respecta a los problemas de agua y de otro tipo que teníamos en las granjas. Cuando quise ir a la universidad, supe que quería probar una parte diferente del país. Tuve mucha suerte. Me dejaron entrar en Yale. Y así, después de crecer en el Valle Central, corrí al otro lado del país y acabé licenciándome con 2 títulos, uno en Historia del Arte y otro en Estudios Latinoamericanos, que es totalmente diferente de, ya sabes, la cultura de las vacas de la que crecí rodeado. Pero sin duda fue importante para mí, ya sabes, haber crecido en un hogar donde siempre se nos animaba a hacer lo que podíamos con lo que teníamos de la mejor manera posible. Y entonces terminé aquí en DC, en la esfera política. Estuve en el Capitolio durante 1 año y medio trabajando para 2 congresistas realmente estupendos. Congresista Younes de California, que fue el representante de mi casa con el que crecí en el Valle Central. Y más tarde, para el congresista Eric Paulson de Minnesota, que representaba a los suburbios. Y esa fue una experiencia única al pasar de un 60% hispano a un distrito 95% blanco que, ya sabes, en realidad no cultivan en los suburbios de Minneapolis. Y fue increíble. Sin embargo, poder estar en estos espacios donde se aprende lo grande que es nuestro país y cuánto, ya sabes, hay que aprender sobre cada estado y cada circunscripción. Pero todo eso me llevó al final a querer hacer más. Y así acabé pasando a trabajar en el Comité Nacional Republicano, donde trabajé en la promoción de minorías. Y luego en 2020, yo era nuestro director nacional de participación hispana, donde supervisaba las operaciones de campo para hablar, comprométase y active, votantes hispanos para los republicanos de arriba a abajo. Y el año pasado acabé siéndolo, o lo siento, último ciclo en 2022. Fui director de campo en el Comité Nacional Republicano del Senado, donde trabajé para el senador Scott de Florida y asistía a todos los
candidatos al Senado por el Partido Republicano, para desarrollar y ejecutar su estrategia de contacto con los votantes hispanos. Y al final, me encontré con Libre en distintas etapas de mi vida, y cuando surgió la oportunidad de poder trabajar con ellos, que por supuesto es el más reputado grupo de defensa de los latinos en el país, especialmente en el lado derecho del pasillo, dije, ¿por qué no iba a hacerlo? Es el sueño absoluto. Y aquí estamos, un poco más de un año en esta nueva etapa de la vida y entusiasmados con el trabajo que estamos haciendo. Estupendo. Genial. Ahora, tengo que decirlo, imagino que en Yale no había mucha gente en el cuerpo estudiantil que tuviera este tipo de antecedentes similares a los que tú tenías viniendo de Tulare, California. Quiero decir, ¿fue una adaptación rara o extraña o había gente que tenía la misma experiencia que tú? Sí, así que mi año de clase en 2016, fuera de lo común. Ya sabes, unos 15 estudiantes, solo 3 eran del Valle Central de California. Y para empezar, era un negocio bastante solitario. Pero cuando añades el hecho de que soy hispana y que crecí en una zona rural del país y luego por separado que era republicana o conservadora, yo era como una muñeca matrioshka de verdad. Realmente ice lunch. Muy diferente a la que tenía con mis compañeros. Pero una de las cosas que fue realmente fascinante es, ya sabes, mucho. Quiero decir, 90% del alumnado, yo diría, estaba en el lado liberal del pasillo, pero había mucha gente que era moderada, o son independientes o son conservadores, que tenían muchas ganas de conversar con personas afines. Y así tuve suerte. Formé parte de varios grupos de estudiantes que me permitieron seguir siendo desafiada intelectualmente en una manera realmente constructiva y productiva. Y acabé encontrando, ya sabes, comunidad. Incluso en un lugar que, en muchos aspectos, yo era como el toro en la cacharrería, solo porque soy una persona hispana muy ruidosa. Y encima, en un lugar donde la gente que piensa como yo normalmente no habla mucho. Y así fue. Era una experiencia única. Sí. Bien. Imagino que sí. Así que hablemos de ello. Este tema de los hispanos y un poco el cambio demográfico. ¿Cuáles son algunos de los temas importantes para la comunidad hispana? ¿Y han cambiado esas cuestiones a lo largo de los años? Hay ciertamente este cambio demográfico de demócrata a republicano. Pero háblanos de eso. Quiero decir, ¿han cambiado realmente los problemas de la comunidad hispana en los últimos años? Así que de verdad, al final del día, yo diría que sí. Las cuestiones no han cambiado el modo en que las partes han debatido o abordado realmente las cuestiones que sí lo han hecho. Y creo que por eso estamos en esta oportunidad casi única en 2 décadas de ver este tipo de grandes cambios políticos con las minorías. Voy a empezar diciendo que, aunque voy a hablar de los latinos, los votantes asiático-americanos y afroamericanos también están empezando a experimentar estos cambios, pero no al ritmo y la velocidad de los latinos. Y hay muchas razones para ello, sino para los latinos. Por lo que se remonta a las encuestas desde ahora hasta la era Reagan, el problema número 1 para los latinos siempre ha sido la economía, la forma en que la capacidad de construir un negocio, crear una empresa, derecho al trabajo, la capacidad de construir y mantener a tu familia, que es el núcleo único, tema más importante para todos los hispanos. Hasta donde han llegado las encuestas en este país, el 80% de la gente verá que este es su principal problema a veces. Sino inmediatamente después de ese número, pasamos muy rápidamente a cuestiones como la educación, la capacidad de poder ir a una buena escuela, oportunidad de hacer todo eso. Y luego pasan a temas como la sanidad y la inmigración, y finalmente terminarás redondeando esto como seguridad pública, crimen, ese tipo de cosas. Y esas cuestiones no han cambiado realmente para la comunidad hispana, pero lo que verás es que depende de dónde vivan los latinos, que su clasificación evolucionará y cambiará. Y así los 10 primeros, los 5 temas principales, serán los mismos. Pero si estás dentro, ya sabes, un estado como Pensilvania, están mucho más preocupados por la delincuencia y la seguridad pública que en un estado como Arizona, donde la economía y luego la educación son siempre los 2 temas principales. Por eso, aunque la población es un monolito, la mayoría habla español. No son un monolito cuando se trata de los temas que les importan, donde viven en el campo, y cómo se están uniendo para informar realmente de su tipo de interés. Creo que hemos visto esta oscilación en los últimos ciclos presidenciales. Parece que ha sido lento.
swing en el que los hispanos abandonan el Partido Demócrata y muchos más votan al Partido Republicano. Lo sé, en 2020, Donald Trump obtuvo un porcentaje muy alto de votantes hispanos en comparación con elecciones presidenciales anteriores. Pero parece que en el último par de años que se acelera. Parece que hay más gente que empuja hacia eso. ¿Lo es? Son las malas políticas económicas de la administración Biden las que están haciendo que, al igual que cualquier segmento de América que lo está viendo, ahora se esté pasando al Partido Republicano. Así que creo que eso podría ser parte de ello. Diré que hay una población cuyos valores no han cambiado nunca. Pero, ya sabes, no estaban necesariamente votando sus valores completamente o no habían conectado los puntos de, bien, si voto a X candidato, lo conseguiré. X resultado, sea la política económica, política educativa o lo que sea. Una de las cosas que pasó, y esto era una especie de, supongo, el fenómeno que estaba ocurriendo antes y después durante la era Trump, que era, ya sabes, todo el mundo había hecho de Trump este horrible hombre del saco para los latinos. Obviamente, con algunos de estos comentarios muy coloridos, se podría decir que ocurrió en el ciclo 2016. Pero si nos fijamos en los datos económicos en bruto, crecimiento salarial y las creadoras de empresas número 1 del país fueron las mujeres latinas. Y así es realmente difícil de cuadrar. Como comunidad, estamos mucho mejor en los distintos sectores en cuanto a ingresos, la capacidad de trabajar, crear nuevas empresas, rendimiento de los resultados, la compra de viviendas, propiedad de la vivienda, Rosa. Y luego cuadrar eso con que te digan que estas políticas que se están avanzando, como la ley de recortes de impuestos y empleos y todas estas otras oportunidades para la elección escolar, etc., son malas para la comunidad. La gente podía decir que los resultados que estaban viendo eran absolutamente los resultados que querían para ellos y sus familias. Y sucedió que los mensajeros eran completamente diferentes de lo que esperaban. Así que este doble golpe fue muy importante porque también tuvimos gran fenómeno que se produjo aproximadamente en la última mitad de 2010 y los 20 y ahora en los primeros 2020, que es la subida de como el Latinx muy como clase social tipo de woke, zona de guerra en la que los demócratas nos han metido o han intentado meternos. Ya sabes, realmente morirían en esta colina de Latinx. Y quiero decir, las encuestas sobre el tema eran una locura. El 98% de los latinos nunca había oído hablar de esta palabra y se les estaba obligando a entrar en esta caja o se les estaba diciendo, oh, bien, tienes que referirte a ti mismo de esta manera. Y no estaba dando en el blanco porque la gente decía que eso no era ni de lejos. Así que en el ámbito de las cosas que me preocupan, ¿por qué me hablas de esto? Y por eso estamos viendo el cambio en las elecciones de 2022. Hubo un cambio de 19 puntos a favor de los republicanos. Y en los márgenes eran casi los mismos que vimos en las presidenciales de 2020. Es decir, que tenemos, ya sabes. No hemos visto números como estos en George W. Bush se presentó en 2000 y 2004, lo que significa que estamos en un periodo realmente fascinante para las elecciones generales. ¿Volatilidad? Sino también el crecimiento del movimiento de centro-derecha y derecha con las minorías. Así que, quiero decir, parece que es un montón de diferentes cuestiones que son, creo, haciendo que los hispanos vuelvan a mirar a los republicanos y les voten en muchos casos. Quiero decir, parece que es la economía. Suena como si tal vez un poco de esta ideología woke, como usted ha mencionado, el tema de los latinos y otras cosas. Educación, la educación de los niños de primaria a secundaria y la mejora de la educación infantil. Esos son los tres que ve. ¿O cómo describiría que cada uno de ellos tiene una nota importante en esto? Sí, quiero decir, la economía, educación y, francamente, seguridad son las tres cuestiones que realmente impulsan muchos de estos cambios. Pero el tipo de matiz que podría decirse en torno a cada uno de ellos es realmente diferente porque la población hispana, ya sabes, obviamente una cohorte muy grande de la base tradicional de la parte hispana de la Partido Republicano eran los cubanos de Miami. ¿Ya? ¿Pero qué ha pasado en las últimas décadas? Ya sabes, has tenido una gran afluencia de venezolanos y personas de Nicaragua y otros países que han inmigrado a este país. Y para ellos, mucho de este tipo de preocupados por el gran gobierno en sus vidas, ya sabes, políticas dictatoriales, ven que el gobierno se comporta de cierta manera para ellos. Ahora están aquí y están viendo una especie de comportamientos que realmente
desencadenar en ellos el deseo de motivarse luego en el proceso democrático y cívico. Por otro lado, tradicionalmente muy grande, pero no muy comprometida cívicamente. Población estadounidense de origen puertorriqueño, donde había una especie de vieja guardia. Hablamos de la gente de los años 70 y 80, durante los movimientos por la vivienda en Nueva York y los movimientos chicanos en el sur, que fueron muy importantes, muy. Pero también las nuevas generaciones de latinos que están creciendo. Les gustaría comprar una casa. Ellos les encanta poder crear una empresa y quieren poder valerse por sí mismos. Y se les pone en estas situaciones en las que se les regula en exceso, están siendo limitados, no se les da una oportunidad justa en comparación con otras personas. Y este favoritismo también les está llevando no solo a romper con estos movimientos políticos que realmente impulsaron la participación latina en el años 70 y 80, pero ahora quieren formar parte del movimiento a su manera, y así se ve el crecimiento. En el número de miembros de las cámaras de comercio, ya que están surgiendo grupos independientes de defensa de los hispanos, y Libre es un buen ejemplo de un grupo que se formó en la década de 1990, 2010, justo en el periodo en que el país estaba pasando por una gran cantidad de dificultades económicas, que querían asegurarse de que los latinos tenían un lugar en el sistema político, en el proceso cívico, donde sus preocupaciones podrían ser escuchadas. Yo estaba muy recientemente en un evento de la Cámara Hispana de EULE, el año pasado en Orlando a finales de año, y hubo muchas conversaciones más orientadas a los latinos, más social, conversación impulsada por Day. Y el número 1, dijeron, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y gente del público, lo primero que querían decir era, entiendo su punto de vista, pero ¿podemos hablar de aumentar la capacidad de las minorías para obtener capital con el que poner en marcha sus pequeñas empresas? ¿Qué va a hacer con respecto a los recortes fiscales para las pequeñas empresas? ¿Trabaja en cuestiones relacionadas con la cadena de suministro? ¿Qué estamos haciendo ante el hecho de que la tasa de participación laboral en este país no esté donde tiene que estar? Y que la inflación está en el 17% justo en los últimos años. Ahí es donde quieren que vaya inmediatamente. Pero también demostró que faltaba gente, incluso ahora mismo, que quisiera tener las conversaciones que hay que tener, que la comunidad quiere escuchar y con la que quiere comprometerse. Y así que ese tipo de desconexión es realmente lo que también está creando la frustración, y la desconexión está llevando hacia un montón de problemas. La economía es la parte principal de este pastel, pero toda esta desconexión se hace patente cuando se analiza la política educativa, cuando se examina la política de delincuencia y seguridad, cuando se trata de inmigración y seguridad fronteriza. Todo esto es una especie de todo este pequeño castillo de naipes se está desmoronando. Y lo que está ocurriendo mientras se desarrollan todas estas cuestiones, tenemos nuevas voces increíbles en el lado conservador del pasillo. Así que llenan el espacio. Obviamente hablaste de Mónica Dilla Cruz mientras nos abríamos. Madre soltera. Es de una ciudad fronteriza. Quiero decir, McAllen, Texas. Ella tenía una pequeña tienda de seguros mientras crecía. Es especialista en seguros. Y pensarías, no, esto es quiero decir, es mexicana-americana, es una persona al azar. Ya, estar en el Congreso. Pero es exactamente quien la gente de su comunidad quiere que esté en el Congreso. Alguien que se parece a ella, se parece a ellos. Pero lo más importante, entiende los problemas cotidianos por los que pasan. En Arizona, por ejemplo, tenemos al congresista Juan Ciscamani, que es simplemente excepcional. Nació y creció en México, tenía su tarjeta verde. Y entonces es el primero representante del estado de Arizona que en realidad no ha nacido allí. Y él es la encarnación del sueño americano en muchos sentidos. Y este es el tipo de voces que están entrando en escena ahora que se están produciendo estos grandes cambios, y una mayor frustración por la incapacidad de la maquinaria demócrata para hablar adecuadamente con los latinos. Y estamos viendo este dinamismo demencial en comunidades de todo el país, si son mexicano-americanos, o cubano-americano o puertorriqueño, como están respondiendo a estos cambios y realidades electorales en sus vidas. Y es bastante impresionante. Supongo que diría, sino una especie de ataque a la libertad religiosa, que hemos visto a veces desde la izquierda. Imagino que eso no sienta bien a muchos votantes hispanos que tienden a ser personas de fe. Sí, quiero decir, muchas de las intimidaciones que sufrieron las comunidades religiosas, en particular, se produjeron durante el gobierno de Obama. Cuando se armó mucho al IRS contra las comunidades de fe en ese tema en particular, realmente hizo que muchos pastores hispanos se implicaran más en el proceso cívico. Porque tradicionalmente los latinos, cuando se trata de su religiosidad o de su capacidad para practicar su fe, siempre lo han tratado como algo muy, muy personal y muy privada, que no siempre ha formado parte de la forma en que ven su participación en el lado cívico de la ecuación.
Así que vota tus valores. Por ejemplo, si preguntaras a las familias hispanas, ya sabes, ¿qué opina del papel de la madre, del padre, de los abuelos y de los hijos? Son unidades muy cohesionadas. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar. Hay muchos parecidos, ya sabes. Asegurarse de que todo el mundo pueda participar plenamente en el papel de la familia es realmente importante. Pero muchas de estas personas también quieren poder ir a la iglesia los domingos, construir la comunidad que necesitan. Y lo que hemos visto en particular, cuando la administración Obama empezó a armar el Estado administrativo contra las familias y las personas de fe, que realmente impulsó a muchos de ellos a querer formar parte del proceso cívico. Y se vio que muchos más latinos que eran fieles a la fe ahora también votaban, que iban como candidatos, que estaban realmente centrados en compartir sus valores. Pero también se ve a grandes rasgos, lo sabemos en EU y en el mundo, especialmente en Occidente, una especie de colapso de la voluntad de atacar la importancia de la familia nuclear, sino para los latinos, familias multigeneracionales. Durante la pandemia de COVID, mi familia fue una de las afectadas donde mi abuela se puso muy enferma de otra cosa. Tuvo que ir a una residencia y no pudimos visitarla, y había vivido con nosotros toda su vida. No hablaba inglés y solo podíamos verla a través de una especie de ventana de cristal. Llegábamos en coche y teníamos a tu abuelita al otro lado de esta ventana de cristal y veías la capacidad del gobierno para destrozar a tu familia, que fue realmente impactante y afectó a mucha gente, especialmente en estados como Nueva York y Pensilvania, Wisconsin y California, donde esto se hizo realidad durante la pandemia, porque muchas de esas libertades personales o religiosas o libertades en general que realmente les importaban fueron violadas y arrebatadas. ¿Qué vimos en particular? Ya sabes, solo podría ser de 10 personas a una iglesia por edificio, pero los casinos podrían operar al 50% de su capacidad, ¿verdad? Y cuando te dicen como persona de fe que no puedes ir a la iglesia, pero puedes ir a jugarte los ahorros de tu vida durante la pandemia, todas estas cosas estaban realmente golpeando a la gente, y fueron capaces de empezar a conectar los puntos muy rápidamente. Y creo que por eso las comunidades religiosas están dispuestas a participar en el proceso, porque se dan cuenta de que cuando no tienes un sitio en la mesa, las cosas que realmente pueden afectarte se decidirán por ti. Sí, y la cuestión de la inmigración, quiero decir, creo que muchos demócratas tienen la sensación de que todos los hispanos creen que debería haber una especie de libertad sin trabas. Ya sabes, inmigración o que las fronteras no deban controlarse de algún modo. Pero no tengo la sensación de que ese sea el caso. Creo que muchos que creemos que debemos tener un Estado de Derecho, que la inmigración debe ser un proceso ordenado, y creo que hacen la conexión al igual que los estadounidenses, sí. Y usted aludió a esto. Al crimen, puede que ni siquiera sean hispanos. Ahora mismo hay gente de todo el mundo cruzando las inseguras fronteras de Estados Unidos. ¿Cómo conecta ese tema con los votantes hispanos? Así que has hecho la más cargada de las preguntas cargadas que se pueden hacer en este espacio, ¿verdad? Porque los latinos, ya sabes, como dijiste, la inmigración es lo más importante para ellos. Creo que es un tipo de ilusión autofabricada interesante con la que a la izquierda le encanta jugar, en parte porque imaginemos que soy puertorriqueño. Ya soy un ciudadano. Puedo prometerte que ese no es el tema número 1 de mi lista de reproducción. Bien. No estoy aquí sentado diciendo que esto también es importante. Pero también tienes, ya sabes, un montón de cubanos y venezolanos y gente que han tenido TPS. Todos tienen su tarjeta verde. No les preocupa tanto el sistema de inmigración. Y cuando miras a las familias mexicanoamericanas a lo largo de la frontera, ya sabes, más del 50% de los agentes de la patrulla fronteriza son latinos. En algunos estados llega al 60%. Estas familias llevan 3, 4 o 5 generaciones. Algunas de estas familias en estados como Colorado, en estados como Nuevo México, en estados como Texas y Arizona llevan ahí literalmente desde la época en que España tenía todo ese territorio. Y para ellos, ya sabes, han estado allí y lo han visto todo. Sus familias lo han visto todo. Ya sabes, más o menos, la importancia del asunto. Diferentes tipos de inmigración van a afectar a sus vidas, ¿verdad? Ni especialmente para la gente de la frontera. Ya sabes, tradicionalmente, si retrocedes 50 años, incluso 20 años, la gran mayoría de las personas que cruzaban la frontera eran hispanos, ¿verdad? Formaban parte del programa Bracero, eran trabajadores agrícolas temporeros. Cruzan por la mañana, regresan a casa a Tijuana por la noche o a Juárez o lo que sea. Había muchas más vías legales que permitían a la gente participar en una especie de economía de frontera, que es enorme.
sin estar necesariamente vinculado a todas estas otras cuestiones. No fue hasta que esencialmente tuviste esta dinámica de frontera abierta donde a tu punto la gran mayoría de los recién llegados son de lugares como Rusia, son de África, son de Oriente Medio, no hablan español, tampoco son cristianos, no se comparte. En las escuelas públicas, como en Nueva York, donde se están convirtiendo en instalaciones de retención para estos migrantes o en situaciones a lo largo de la frontera. Se les obliga. Ya sabes, en Yuma, el número de alumnos por clase se ha duplicado porque la gente se ve obligada de repente a ir a la escuela con todos esos niños retenidos en esas instalaciones de la frontera. Y eso supone una gran presión para estas comunidades que, para empezar, no tienen necesariamente una gran cantidad de recursos. Ya sabes, las comunidades fronterizas siempre han vivido en esta periferia desde una especie de núcleo. Pero además de eso, ya sabes, son muy comunitario. Quieren apoyar a sus vecinos. Es la política de buen vecino, es realmente ya sabes, el camino hasta allí y están siendo completamente abrumados. Y cuando nadie quiere hablar de eso o decir que no hay problema, ya sabes. Secretario de Mallorcas el año pasado en un NALEO, que es una asociación nacional de actos de cargos electos latinos, ya sabes, lo has hecho. Ya sabes, hemos descubierto, gracias al periodismo de investigación que ha extraviado a algo así como 6,000 niños inmigrantes. ¿Dónde están? Y dijo, no están fuera de lugar. Sabemos dónde están. Nosotros solo, ya sabes, no siempre hablamos con ellos. Y la habitación gimió. Simplemente fue la reacción más dolorosa que he visto a esta respuesta en mucho tiempo, porque tienes a alguien que es hispano liderando, ya sabes, en este asunto de la frontera o tratando de liderar o como quieras llamarlo. Y la gente entiende que hay niños desaparecidos, que no hay control, que como las familias de la patrulla fronteriza están completamente desbordadas. Y tienes acá a alguien que dice que todo está bien. No entiendo qué te preocupa. Y eso es horroroso. Y encima, hay gente a la que le gustaría hacer las cosas bien, y se les dice que habrá un periodo de espera de 15 a 20 o 25 años. Cuando tenemos solicitantes de asilo que realmente tienen un caso, sus casos están siendo mezclados con todas estas personas que están siendo contadas por organizaciones demócratas para pedir asilo porque les permite entrar en el país y luego tener una cita dentro de 3 años a la que nunca van a acudir. Y luego están los estados que conceden permisos de trabajo. También hay gente que lleva toda la vida creando empresas y trabajando, y ahora todos están siendo socavados por este tipo de salida masiva, ya sabes. Y ahora también hay gente que pierde su trabajo y sus medios de vida por encima de todas estas presiones. Y es un tema importante, pero la forma en que te afecta es diferente. Si soy una familia de la patrulla fronteriza, me preocupa. ¿Es mi marido o mi mujer? ¿Son ellos o mi familia? ¿Son seguros? En Yuma, Arizona, puedes preguntar a la gente, sus hijos ya no pueden jugar fuera porque hay gente que merodea y acampa en las calles. Intentarán entrar en casas que creen vacías. En ciudades como Nueva York y Chicago, tenemos grandes crisis de ocupas en las que la gente se va por unas horas, vuelven a casa y allí encuentran una familia, y ahora tienen que mudarse a donde no están tan seguros. Y todo eso está unido, y realmente no importa. Ya sabes, la gente piensa que el problema fronterizo es a veces súper aislado y que solo existe en los estados fronterizos. Las presiones migratorias que se están produciendo en lugares como Boston, Nueva York, Chicago, Milwaukee, esas presiones son enormes que estás desplazando, ya sabes, 40, 50, 2, 3 familias hispanas de 4 generaciones, desde donde construyeron sus propias comunidades. Y todo ha llegado a un punto crítico. Por supuesto, este año, durante la administración Biden, hemos tenido más de 7 millones de personas cruzando la frontera. Es una cifra demencial. Y es muy difícil explicárselo a la gente, pero es más que la población de 30 estados. Y eso no es nada. Sí. No. Es sin duda una crisis. Y es bueno saber y desglosar que todos los estadounidenses sienten eso. Quiero decir, otra vez, creo que quizás a algunos en el Partido Demócrata les gustaría que creyeras eso. Ya sabes. No es así. No importa. Ya sabes. ¿De qué raza son? Ya sabes. Realmente no está contento con la crisis que está pasando el Biden. Crisis impuesta en la frontera. Así que déjame preguntarte esto. ¿Qué perspectivas hay para las elecciones de este año? Quiero decir, hablaste de todo este cambio que hemos visto. ¿Cómo cree que serán las elecciones de este año en lo que respecta al voto hispano? Sinceramente, esa es la pregunta más emocionante, creo, porque nadie lo sabe necesariamente por diversas razones. Ahora mismo, sin embargo, y la población de votantes es de unos 36 millones en este momento. De esos,
Aproximadamente entre el 15 y el 18% del electorado nacional es hispano, pero debido a la forma en que están dispersos, van a ser una comunidad que va a ser, francamente, un hacedor de reyes y va a elegir al próximo presidente, quien quiera que sea, y determinará quién tiene el control del Congreso, que se convierte en gobernador. Serán esa población. Hemos visto muchos indicadores que muestran que los latinos lo son. Ponerlo muy, ya sabes, claramente son muy descontentos con lo que están experimentando. Tenemos encuestas ahora mismo. Estamos hablando, ya sabes, Biden ganó el 20% de la población hispana. Están saliendo encuestas que le muestran perdiendo el voto hispano por 5 puntos o saliendo. Incluso eso es aproximadamente un 20% de erosión, 15% de erosión. Mucha gente diría, ya, de acuerdo. Son un grupo pequeño, no importa. En un estado como Wisconsin, donde tienes 205,000 latinos y al presidente, ya sabes, Biden ganó por 2,000 votos, que es un margen. En un estado como Georgia, donde también tienes ya un estado que es casi un 10% hispano, y estás mirando a una población donde, ya sabes, obviamente el presidente Trump perdió por 15,000 votos, algo por el estilo. Eso es un margen. En un estado como Nevada, que es un 30% hispano, Arizona es casi un 40% de hispanos. Esos son márgenes que hacen reyes. E incluso en un estado como Pensilvania, ya hay 1,000,000 de latinos allí. En Carolina del Norte, hay 1,000,000. No son cifras insignificantes. La verdadera pregunta es, ¿aparecerán? Sí que puedo. Ya sabes, mi madre y yo hablamos de esto todo el tiempo. Creció en México, participó en la campaña electoral. Y le pregunté, dije, ¿le importa que el candidato sea necesariamente hispano o lo que sea? Y me miró y me dijo, voté por mexicanos toda mi vida y las cosas no mejoraron. Ella es como, no estoy en el mercado por quien se parece a mí. Estoy en el mercado para ver quién tiene las ideas y el mensaje adecuados. Y muchos latinos se sienten así. Ya sabes, América Latina está llena de democracias. Ahora estamos todos aquí. ¿No nos hablan nuestros candidatos de las cosas que nos importan? Y la pregunta es, ¿van a ser capaces de hacerlo eficazmente en lugar de ser una especie de ejercicio de complacencia que, por supuesto, realmente da ansiedad a los latinos? Así que todo se reducirá a... ¿Puede transmitirse el mensaje adecuado de forma coherente en los próximos meses? ¿Estarán dispuestos a hacerlo los mensajeros adecuados? ¿Y qué quiero decir con mensajero adecuado? En realidad no tiene por qué ser alguien hispano, pero tiene que ser alguien que demuestre y esté dispuesto a demostrar que le importa. Porque al fin y al cabo, y el senador Rick Scott de Florida, le he oído hablar muchas veces, dice esto, y es verdad, los problemas latinos son problemas estadounidenses, ¿verdad? Les importa lo mismo que a los demás, y no quieren que se les trate como si estuvieran en un cajón especial por tener una formación determinada. Quieren que se les trate como a cualquier otra persona que tenga dignidad, que forma parte del proceso cívico, y quieren que se les respete en ese sentido. Sí, claro. A veces hay que hablarles en español, pero al final del día siguen buscando a quien sea capaz de hacer avanzar al país. Y, ya sabes, va a ser realmente interesante de ver, a medida que las campañas presidenciales y las distintas entidades congresuales para el Senado y la Cámara de Representantes empiezan a formar sus equipos y a realizar su labor de divulgación, si van a querer ir a comunidades tradicionalmente desatendidas, y si los demócratas van a seguir dando por sentadas a estas comunidades como hasta ahora. Y van a ser muy interesante porque tampoco estamos en un año pandémico, ¿verdad? Podrás ir a poner las botas sobre el terreno, llamar a la puerta de la gente, tener conversaciones reales. Todo dependerá de quién pueda mantener esas conversaciones y esté dispuesto a mantenerlas. Una de las cosas más interesantes que puedo compartir muy brevemente es en 2022. El senador Johnson de Wisconsin puso en marcha una asociación con el Comité Nacional Republicano del Senado para hablar realmente con los votantes hispanos. En total tuvieron más de 100,000 contactos con la comunidad latina y acabó ganando por unos 21,000 votos. De esos, vinieron 6,000. Exclusivamente nuevos votos que nunca antes había obtenido de las comunidades mayoritariamente hispanas del 50% que existen en el sur de Milwaukee y algo así como la zona de Kenosha Racine. Eran latinos que nunca habían votado, que nunca había aparecido, y todos se presentaron y votaron por el senador Johnson. Y eso responde a cuando un candidato se le ocurra, pero se centran en los temas que importan y no tratan necesariamente de condescender. Ahí es donde tendrán la receta del éxito. Y vamos a ver realmente también si la gente está dispuesta a invertir sus recursos de campaña, bien, en publicar esos anuncios, tener esas conversaciones, tener esas botas sobre el terreno, y será emocionante. Pero al fin y al cabo, también, muchos latinos donde los candidatos no responden realmente a sus necesidades. Y pienso, por desgracia, que va a ser el mayor indicador. El 50% de los latinos que votaron en 2020 lo hicieron por primera vez.
como unos 45%, votaron a los republicanos. Así que para los republicanos, si podemos sacar estos latinos que aparecieron por primera vez para nosotros en 22, ¿querrán volver a aparecer? Y para el Partido Demócrata, se trata de si realmente estamos dando por sentados a los latinos. ¿Cómo les mostramos que nos importan cuando no estamos dispuestos a admitir los problemas a los que se enfrentan? Y esas son dos preguntas bastante pesadas y complicadas. Y vamos a ver cómo las primarias, y francamente, a medida que se desarrollen las elecciones generales, y así, será muy emocionante de una forma u otra. Así que, sí, bien. Lo es, ya sabes. Los tiempos han cambiado radicalmente. Creo, y lo es, se reduce a eso. Si hablas de los temas que preocupan a la gente, no importa. Ya sabes de qué etnia son. Se preocupan por esos temas. Y eso es algo que creo que cualquier político que se presente a las elecciones debe entenderlo y conocerlo. Brillante. Gracias por toda su información al respecto. Se lo agradezco mucho. Gran episodio. Y ya sabes, sin duda queremos que vuelva después de las elecciones. Y probablemente incluso antes, pero después de las elecciones para hablar de esto y ver cuál fue el impacto real mirando hacia atrás. Así que le agradecemos que se tome su tiempo y nos acompañe. Sí, muchas gracias. Serán unos meses muy emocionantes. Y creo que todos vamos a estar aprendiendo juntos como una especie de gran momento político. De acuerdo. Vale. Gracias, Bright. Se lo agradezco. Gracias al señor. Bien. Escucha, quiero decir, este es el cambio dinámico que los estadounidenses están viendo en votos hispanos. Y creo que se está viendo en muchos votos minoritarios bloques de votos. Creo que lo estás viendo en estadounidenses independientemente de su origen étnico. Como he dicho, se preocupan por sus propias vidas. Se preocupan por la libertad educativa. Y lo estamos viendo. Y los políticos deben reconocerlo, entenderlo y hacer todo lo posible para asegurarse de que atienden esas necesidades. Y si hablan de los mismos temas que preocupan a estos votantes, van a conseguir sus votos. Y en eso consiste nuestra república. Es representar a esas personas y a sus políticos que se presentan a las elecciones, hablando de los temas que les preocupan. Así que es muy importante que lo hagamos. Estoy deseando ver cómo evoluciona todo esto en los próximos meses y en estas elecciones. Gracias por observándonos y por escuchar con nosotros. Le agradecemos que lo haga. Acuérdate, libertad y oportunidad se dan fácilmente por sentados. No los des por sentados. Sal ahí fuera, defender la libertad, defender la oportunidad. Haz todo eso. Gracias por acompañarnos. Y gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.